muchas gracias por venir aquí a escucharme. Efectivamente, me siento en mi casa. Este museo venía mucho cuando vivía en Bilbao. Efectivamente, ni Madrid, yo nintzan, baina nire itato sarazan. Y hemos vivido aquí y bueno, lo conocía desde pequeño. Y entonces me hace mucha ilusión estar aquí y hablar de Goenaga. Con un enfoque un poco original y un poco distinto. Espero que notéis que es una perspectiva diferente de la convencional, ¿no? Tanto Goenaga como yo mismo somos poco convencionales y entonces yo creo que ese es el tono que busco con mi relato, ¿no? Porque supongo que habréis venido aquí para que os cuente una historia, una buena historia. Eso es lo que nos mueve a todos. Todos vamos a los sitios para que nos cuenten una buena historia, que es lo que más desea un ser humano por encima de todo, ¿no? Una vez que tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, incluso antes de tenerlas cubiertas, lo que más apreciamos y valoramos son historias, porque nuestro cerebro consume historias. Así que el que tiene una historia tiene una mina de oro. Por eso los museos que tienen historias que contar no morirán nunca, porque no hay nada que un ser humano desee más que una buena historia. Os contaré esta historia desde la irreverencia, ¿no? Cuando se cuenta algo, cuando se cuenta una historia, cuando se cuenta un relato, hay que primero encontrar un ángulo, una perspectiva, y en segundo lugar un tono. Y el tono, en este caso, tiene que ser la irreverencia. Hay que partir del sacrilegio y de la reverencia para honrar así al pintor al que homenajeamos, al que seguro que nos gustaría que yo diera aquí unas palabras muy sentidas y muy serias, sino que preferiría algo más divertido o más iconoclasta, ¿no? Entonces, para empezar con ese tono, cogiendo ese tono, mirando el Museo de Bellas Artes en Internet, los comentarios que suelen hacer las visitas, en general, son comentarios todos muy elogiosos, tengo que decir. Está muy bien considerado. Pero vi un comentario de alguien que me llamó la atención, decía, es un museo estupendo, magnífico, lo recomiendo encarecidamente. Lástima que algunas salas estén ocupadas por unos globos que no dejan, que podrían mostrar o exhibir obras de arte y, sin embargo, los globos, no me imaginaba yo que estos mismos globos me fueran a mí impedir, ¿no?, dirigirme a un auditorio más amplio. O sea que, bueno, pues está muy bien que los globos son también una manifestación, pero podemos permitirnos el sentido del humor siempre, cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de arte, ¿no? Parece que aquí tenemos que tener un tono como de iglesia o como religioso, y es perfectamente compatible con el sentido del humor del arte y también la ciencia. No somos dogmáticos, no queremos parecernos a los curas, lo que hacemos es otra cosa. Bueno, dicho esto, voy a contaros una historia muy especial, muy curiosa, y es la historia de dos aborígenes australianos en Bilbao. A ver, estos son los aborígenes australianos, estos son auténticos aborígenes australianos, pero podríamos ser Goenaga y yo. Incluso Goenaga y Arzuaga, a mí me parece que son apellidos, yo quiero pensar que son australianos, que son aborígenes australianos. Eso de Goenaga, a mí me suena aborigen australiano, Arzuaga por supuesto también. O sea que debemos de venir de alguna tribu de aborígenes australianos. No tengo ninguna foto mía vestido a la australiana y tampoco de Goenaga, pero la historia que voy a contar es de dos aborígenes australianos que vivían en el País Vasco. Los únicos aborígenes australianos del País Vasco, que éramos Goenaga y yo. Nosotros lo sabíamos, no lo solíamos decir para que no nos tomaran por locos, no pensaran nuestras familias que estábamos trastornados, pero nosotros nos considerábamos aborígenes australianos. Ahora veréis por qué. Que tiene que ver con mi propia biografía, también con la de Goenaga. Entonces yo quiero más bien pensar que Goenaga es el de la barba, ¿no? Y yo puedo ser Arzuaga, es el que no tiene barba, y estos están ahí con un fondo de eucaliptos australianos, pero la historia que os voy a contar no discurre ahí, sino que discurre en el Parque de los Patos.
como se llamaba en mi época, a este parque que tenéis aquí al lado del museo, que se llama oficialmente Doña Casilda y tal, pero que popularmente conocido por los aborígenes australianos por lo menos, como el Parque de los Patos. Bien, voy a empezar. Es curioso que he seleccionado esta obra de Goenaga, que es la obra, también, no lo sabía, la que habéis utilizado para el título de mi conferencia. Es una casualidad, yo diría que es una casualidad, si no fuera porque los aborígenes australianos sabemos que nada ocurre por casualidad. Si no fuera por eso, sería una curiosa casualidad. Estaba yo leyendo este libro de Richard Dawkins. Richard Dawkins es un biólogo evolutivo muy conocido, sobre todo conocido por un libro que se llama El gen egoísta, que alguno de los que estáis aquí que tengáis inclinaciones o aficiones así más científicas seguro que os suena, porque estoy convencido de que lo conocéis, dado que es el libro científico más influyente pues, de los últimos 75 o 100 años. Así que no me digáis que no lo conocéis. Bueno, este Richard Dawkins acaba de publicar este libro que tenéis aquí, que se llama El libro genético de los muertos. El libro de los muertos es un libro de los egipcios. Se refiere al libro genético de los muertos. Y tiene que ver con los palimpsestos. Y por eso he elegido este palimpsesto de Goenaga. Lo que dice el libro es que en nuestros genes se ha reescrito. Nuestros genes son los genes de nuestros antepasados y, por lo tanto, en biología, en los seres vivos, a lo largo de la evolución no se borra lo anterior y se escribe algo nuevo, sino que se escribe sobre lo anterior. De forma que nosotros tenemos genes pues, de los peces, para entendernos, y sobre esos genes se ha escrito otra vez. O sea que la evolución humana, o la evolución en general en términos genéticos, es una permanente reescritura. Se escribe sobre lo escrito, o sea que no se borra. Y tanto Richard Dawkins como yo lamentábamos que la definición oficial de palimpsesto impida que utilicemos esta palabra para referirnos, por ejemplo, al genoma, o a la obra en este caso de Goenaga, porque oficialmente palimpsesto consiste en borrar lo anterior y escribir por encima. Eso es lo que dice. Y algo que hemos descubierto Richard Dawkins y yo, porque ambos pensábamos que un palimpsesto es algo escrito sobre algo escrito. Escribir sobre lo escrito. Pero oficialmente palimpsesto significa, como veis ahí, un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente. Pero no es así, la vida no es así. Siempre se escribe sobre lo escrito. Las biografías, las historias personales, las historias de las civilizaciones, da igual, las historias de la evolución, siempre son reescrituras sobre lo escrito, las historias del arte. Siempre se escribe sobre lo que se ha escrito. Nunca se empieza de cero, tampoco en literatura. Todo lo que escribamos ahora está escrito sobre el Quijote y está escrito sobre la Ilíada. Todo está lleno de capas, porque hemos ido escribiendo una y otra vez sobre lo anterior, sin anular lo anterior, sin borrarlo, sin cancelarlo, sino superponiéndolos. De manera que tanto Richard Dawkins como yo lamentamos que no exista una palabra para esto. Pensábamos que era palimpsesto, pero resulta que no nos dejan usarla, porque palimpsesto implica borrar lo anterior. En este cuadro de Goenaga, por ejemplo, que es una obra sin título. Goenaga no le dio título. Y yo pensé, es que se lo voy a dar yo. El título es palimpsesto, porque son pinturas sobre pinturas. Es decir, los trazos se superponen, hay varias capas. Se pinta en capas, se pintan trazos unos encima de otros, ¿no? Entonces, yo dije, el título que Goenaga no encontró es palimpsesto. Pero no me dejan, la academia no me deja que le llame palimpsesto. Así que si estuviera aquí Goenaga le diríamos, tenemos que inventar tú y yo una palabra para referirnos a esto, ya que no existe, ¿no? Pero bueno, los palimpsestos son la metáfora
en general de todo, de la historia de la literatura. Siempre estamos reescribiendo sobre la Ilíada o sobre la Biblia. Todo lo que ponemos después tiene que ver con lo anterior, ¿no? Y nada se borra, sino que se superpone. Así como en esta obra que hizo Goenaga en estos años, digamos, de metamorfosis, en el mundo de los insectos sería lo correspondiente a lo que se llama la pupa. Sabéis que en los insectos que tienen metamorfosis hay una fase de oruga, luego de pronto se encapsulan en una cápsula que se llama la pupa, y de la pupa sale una mariposa. Bien, entonces esa metamorfosis es muy interesante, ese proceso, porque significa un cambio completo. Hay artistas, hay insectos que no atraviesan la metamorfosis. O sea, si os habéis fijado, un saltamontes pequeñito es igual que un saltamontes grande, pero a otra escala. Porque los saltamontes, los ortópteros, no tienen metamorfosis. Sin embargo, las mariposas sí. O sea que hay como dos tipos de seres, dos tipos de almas. Las que tienen una vida, primero, una vida brillante, hermosa, las orugas son bellas, pero no se quedan en orugas, sino que se encierran en sí mismas, se encapsulan y de ahí sale una mariposa. Una bella mariposa en algunos casos, en otros una polilla muy fea, pero a veces una bella mariposa. Esto sucede en la historia del arte a veces, no siempre, pero sucede a veces. Y cuando sucede es hermoso. Y es hermoso porque nos recuerda a nuestra propia biografía personal de cada uno de nosotros. Se ha dicho que los seres humanos somos los únicos mamíferos que tenemos una metamorfosis, como la de los insectos. Somos niños, atravesamos la pubertad y nos convertimos en mariposas. Quiero decir que un niño no es un adulto más pequeño, es otra cosa, ¿no? Entonces, esta metáfora de la metamorfosis se aplica tanto a la biología como al arte. Goenaga tuvo su etapa de pupa, como se dice, o crisálida, tuvo su crisálida en un buen sitio para ser crisálida, que fue Alquiza, en el que se dio Alquiza, y de ahí salió convertido en otra cosa. Entró siendo oruga y salió siendo mariposa. Bien, estos fenómenos son interesantes, son dolorosos, como es dolorosa la propia pubertad, como es dolorosa la adolescencia, pero es asombroso, es un fenómeno asombroso. Y a veces produce resultados espectaculares. Bueno, todo eso me sugería esta obra, que, por cierto, me recordaba al más famoso de todos los famosos de los palimpsestos en la historia del arte, al que no sé si conocía Goenaga, pero el más conocido por hacer estos palimpsestos, aunque en realidad, insisto, no se deben llamar palimpsestos, porque la definición no lo autoriza, o sea que tendremos, Zugaza, que inventaros una palabra para esto. Esto no es un palimpsesto, a ver cómo lo llamamos, alguna palabra encontraremos. Pero el más famoso de todos los artistas del palimpsesto es este señor de aquí, claro, Pollock. Pollock, si se analizan sus obras, el dripping, esta técnica que él utilizaba de hacer el chorreado de la pintura sobre un lienzo que estaba en el suelo, tumbado en el suelo, va por capas. Primero hace una capa, luego hace otra capa, luego hace otra capa. En realidad es fractal. Se han hecho estudios matemáticos de la obra de Pollock para ver el grado de fractalidad, y es absolutamente fractal. Es decir, que lo que está haciendo es en diferentes capas hacer los mismos patrones, pero en diferentes capas. Y esto es interesante porque, como nos preocupamos por qué es arte, qué no es arte, hemos hablado Zugaza y yo, a propósito de los orígenes del arte, y si los chimpancés tienen arte o no tienen arte. Entonces, la fractalidad, por ejemplo, es algo que el ojo y el cerebro perciben, de alguna forma, y le dan una categoría, vamos a llamarlo de arte o de expresión o lo que sea, cuando vemos algo así. Pero cuando lo descomponemos, vemos que es un palimpsesto, en el sentido arqueológico de la palabra, ¿no? Y primero pinta
manchurrones o dripping con un color y luego con otro y luego con otro. Y se va reproduciendo así el patrón. Y la impresión visual del conjunto es muy estética, vamos a decirlo así, ¿no? Muy artística, ¿eh? Y no se le había ocurrido a nadie antes que a Pollock. Así estas cosas, está muy bien, fenomenal, queda precioso, vais allí al MoMA y veis el cuadro, es impresionante, pero no se le había ocurrido a nadie hacer esto antes. Me pregunto si conocía estos palimpsestos Goenaga cuando hizo el suyo, no tiene por qué serlo, de todas formas los suyos son trazos, esto es dripping, esto es goteo, es distinto, pero la idea de superposición es la misma y funciona muy bien. Es interesante eso. Y es, por cierto, así como el código genético, esto es de lo que estamos hechos. O sea, somos un palimpsesto. Somos un palimpsesto cultural y somos un palimpsesto biológico. Y es bonito que sea así, ¿no? Aquí tenemos todas nuestras capas. Los vascos y cualquiera, ¿no? Hemos sido vascones y luego hemos sido romanos y luego hemos ido siendo... Todas esas capas están en nosotros, forman parte de este cuadro que es el presente, la sociedad actual. Es interesante estudiar las capas. Le añade complejidad, le da profundidad a la obra. Es fenomenal. O sea, los palimpsestos, en resumen, se ve que me gustan, ¿no? Pero bien, siguiendo con esto de la historia del arte, le pregunté, en este caso, a Barceló. Este es un dibujo que me mandó Barceló, ¿eh? Es un autorretrato, eso es clavado a él mismo, él es así, ¿no? Me lo hizo así y en un momento, y es él, o sea, inconfundible. Y me lo hizo porque le estuve preguntando qué era el arte para él, que me definía el arte. Pregunta que nunca se debe hacer, jamás se debe hacer, ¿eh? Porque la gente que hace cosas no hay que preguntarles por qué las hacen. O sea, tú no puedes preguntarle a un marino, ¿para ti qué es el mar? O sea, esas son preguntas de gente de ciudad. O sea, los marinos no van por ahí diciendo ¿qué es el mar? O sea, navegan, ¿eh? ¿Qué es para ti navegar? Si tiene sentido, ¿eh? ¿Qué es para ti navegar? Pero el mar, no. Son preguntas de intelectuales. Bueno, el caso es que, pero como tenía que hacer una exposición, quería meter una frase de Barceló y dije, bueno, ahora me da aquí una frase y la meto. Y quedó bien. Y entonces le dije, ¿qué es para ti el arte, no? Un poco avergonzadamente, porque uno no va por ahí preguntando esas chorradas, ¿no? Y entonces me dijo, si lo supiera, no lo haría. O sea, pinto porque no sé lo que es el arte. Y es una respuesta perfecta, porque si supiéramos lo que es el arte, podríamos crear un algoritmo que lo hiciera. Si pudiéramos definirlo, si dijéramos el arte es esto y esto y esto, es una receta y se siguen estos pasos y se produce este resultado, si supiéramos cómo se hace, no lo haríamos. ¿Para qué? ¿No? Una cosa que es mecánica, que es industrial, pues no la haces, ¿no? Entonces, hacemos el arte porque no sabemos lo que es. Me parece una buena respuesta. Le habría gustado también a Goenaga. Bien, todos tenemos un pasado. Todo el mundo tiene un pasado. Y el pasado siempre te alcanza. Anda, qué curioso este sistema. Este de las orejas soy yo con mi hermano mayor, esto es en Tolosa, la foto, y aquí estamos vestidos, pues como corresponde, ¿no? Vestidos de pastores, pero con la pandereta y todo, ¿eh? Obsérvese el acabado, ¿no? De aquellos estudios de fotografía que había en tiempos, a donde llevaban a los niños para hacer la primera comunión. Sinceramente no sé a quién se le ocurrió la idea de llevarnos es una foto de estudio, de vestirnos de pastores, de vascos, no sé muy bien cuál era el concepto, pero ahí estamos. Esto venía a propósito de que efectivamente yo tengo un pasado y ese pasado en parte en Tolosa, en parte aquí en la villa de Bilbao. Bueno, el caso es que yo, efectivamente se ha dicho aquí que estudiaba en el Colegio de Escolapios de Bilbao, pese a que mi casa estaba en el portal de enfrente de los jesuitas. Yo vivía en la Alameda de Urquijo y enfrente de mi casa estaban los jesuitas. Pese a lo cual,
mis padres decidieron que viniese hasta aquí para ir al Colegio de Escolapios, teniendo enfrente a los jesuitas. Pero es que toda mi familia en Tolosa se habían educado en los Escolapios y tenía varios tíos curas. Era un producto de mi época. Entonces tenía curas en el propio colegio de la familia Arzuaga en el Colegio de Escolapios. Y cuando volvía del Colegio de Escolapios, pues miraba las jugueterías, miraba los escaparates, ¿no? En aquella época existía una actividad que se ha perdido, pero que yo he oído mucho comentar, pues eso, a la generación anterior, a mi madre, tías, aquello de vamos a salir a ver escaparates, ¿os acordáis? Eso no lo he vuelto a oír, ¿no? Vamos a salir a ver escaparates. La gente salía a ver escaparates. Yo creo que eso se ha perdido, esa costumbre, ¿no? Pero había un escaparate que a mí me fascinaba en el camino de Escolapios a la Alameda de Urquijo. Había una librería que tenía esa colección. Es una colección de libros de viajes, de viajes, de exploradores, más que de viajes. Y entre ellos tienen esa brújula pintada. Y me compré este libro. Lo tenía a lo mejor 12 años. Me compré este libro, concretamente este libro. Este libro se llama Rostros bronceados de arenas rojas y es un libro sobre los aborígenes australianos. De manera que el libro me impresionó de tal manera que me convertí, que decidí convertirme en un aborigen australiano. Era el único aborigen australiano que había en todo el País Vasco. Desde luego en Bilbao no había más aborigen australiano que yo. Y cuando nos traían al Parque de los Patos, en aquella época no estaba todo despejado como está ahora, sino que había setos de aligustre de estos, y yo con los setos hacía flechas, porque toda mi ilusión era ser aborigen australiano. Entonces yo se lo decía a mis compañeros de clase en el colegio, de Escolapios. Decía, no, a mí me gustaría ser un aborigen australiano. Los demás niños querían ser indios y cosas por el estilo, pero yo quería ser aborigen australiano. Luego descubrí que había otro aborigen australiano, que era Goenaga, pero eso fue más tarde. Solo había 2 aborígenes australianos que finalmente nos encontramos. Y esa es la historia que os quiero contar. Bueno, el libro es de un tal Mumford, y cuando luego ya conocí al otro aborigen australiano, que era Goenaga, pues entendió perfectamente mi fascinación, porque se lo enseñé. Le dije, este libro trata de una expedición al desierto central de Australia, no hace tanto, en los años 40-50. Es decir, que era muy reciente, en los 60. Cuando yo lo leía, era una expedición muy reciente. O sea que todavía había aborígenes australianos en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, ¿cómo no voy a ser aborigen australiano? Esta es una imagen de ese libro. Esto es Ayers Rock, se llama ahora Uluru, en la lengua autóctona, y esta es una expedición que hicieron en camellos, porque en esa época, por supuesto, no había pista para ir ahí. Ahora hay un aeropuerto, es una atracción turística, hay un aeropuerto y chalés y de todo. Se ha prohibido subir, excepto a los aborígenes australianos. De manera que, como yo soy aborigen australiano, espero subir algún día. Bien, el caso es que en esa época era toda una expedición y la hicieron con camellos. Introdujeron camellos en Australia, para el desierto de Australia, y también introdujeron camelleros afganos, que eran los que sabían. Hay descendientes de afganos en Australia, porque además de introducir a los camellos, introdujeron a los camelleros. Los camelleros eran de Afganistán, ¿no? Entonces, con esos camellos hicieron estas travesías y pudieron conocer a una tribu, la del desierto central de Australia, que es la tribu de los Aranda. Luego, con el tiempo, aunque yo había nacido en Madrid, no había estado ni en Vitoria. Lo más al sur que había estado en mi vida era, no sé, Tolosa, a lo mejor, o Bilbao. No, Bilbao está más al norte. Es decir, no sabía que existía una Aranda de Duero, cosa que descubrí más adelante. Pero estos se llaman los Aranda, como los de Aranda de Duero.
Bueno, y fijaros, estas fotos me conmovieron, ¿no? Y estos son los aborígenes australianos. Y estos personajes me parecieron de una nobleza, me parecieron tan superiores a nosotros. O sea, me pareció que nosotros, los de Bilbao, a pesar de ser de Bilbao, éramos tan inferiores en dignidad, en todo, a estos aborígenes que sentía la envidia de conocerlos y de ser como ellos. Bueno, aquí tenéis algunas escenas. Es muy interesante porque los pies de foto hacen referencia a mitos asociados a estas rocas o a estos relieves, a estos paisajes. Es decir, eran unos paisajes habitados por espíritus. Remitían a espíritus, pero no a espíritus ancestrales, a espíritus vivientes, espíritus que vivían y que actuaban y que formaban parte de su realidad. Bien, entonces los aborígenes con sus azagallas parecían perfectos. Aquí tenemos los camellos, un pozo de agua, porque en el desierto no hay mucha agua. Aquí sus ceremonias, aquí haciendo fuego, personajes con nombres, que esto para mí era un descubrimiento, porque por lo general los libros de antropología decían un aborigen australiano. Y aquí ponían Matinya, sentado al borde de la poza de Uluru, esto es el rock, observando indicios de la serpiente, bueno, de un mito, pero no de un mito que se consideraba ancestral, sino de algo que se consideraba real y actuante y contemporáneo suyo, que formaba parte de su mundo. Bueno, entonces entenderéis mi entusiasmo por los aborígenes australianos y mi necesidad de conocerlos o de asimilarme o de identificarme con ellos. Mientras todo esto ocurría en Bilbao, pues supongo que en Donosti o en Alquiza había, bueno, en Donosti, porque todavía era pequeño, había alguien que también sin saberlo era un aborigen australiano que era Goenaga. La historia termina cuando nos encontramos los dos aborígenes australianos, por supuesto, pero eso fue más tarde. Bien, entonces el primer yacimiento que yo vi en mi vida prehistórico es un yacimiento que se llama Aslor. Es un yacimiento de neandertales que se encuentra en Dima, cerca de una cueva que se llama Valsola. Puede que la conozcáis. Bueno, entonces, a la salida del colegio, o más bien en lugar del colegio, me fui con un amigo en una serie de autobuses que fuimos cogiendo, porque no era fácil llegar hasta ahí, y finalmente porque quería conocer ese lugar. La cueva me pareció, la primera cueva que veía, me pareció mágica, como todas las cuevas. El yacimiento es un abrigo, no es muy espectacular, pero allí vivieron los neandertales, y eso para mí era muy impresionante. Pero sobre todo hay este arco. Yo dije, caramba, si nosotros también tenemos arcos como los australianos. O sea, es que nosotros también tenemos algo de aborigen australiano. Este arco se llama Gentilsubi, y remite por su... Pues hay muchos puentes de los gentiles en la toponimia vasca que tienen que ver con unos seres anteriores a los vascos, es decir, anteriores a los seres humanos, para entendernos, ¿no? Que habitaron el territorio. Se llamaban gentiles. Bueno, entonces este es el puente de los gentiles. Entonces yo ahí vi ya la combinación perfecta, los neandertales, su yacimiento, el puente de los gentiles, claro, los que vivían antes de los seres humanos, los neandertales, los que fueran, que eran muy grandes, que eran muy fuertes. Entonces ya empecé a construirme mi territorio australiano, aborigen, en Vizcaya. Bueno, luego he ido viendo que realmente el mundo está lleno de lugares, está lleno de aborígenes australianos. Esto que veis aquí, que tiene aspecto de cabeza, no de cara, le llaman la cara del indio. Esto está en Antequera. Se ve desde Antequera, desde el pueblo de Antequera. Es decir, que efectivamente si somos capaces de fijarnos, de mirar, de leer el paisaje, descubriremos que está poblado de seres, de energías, de espíritus libres, en fin, que no estamos solos los seres humanos, ¿no? Pero para eso hay que tener la mirada educada para saber leer en el paisaje esas otras realidades superpuestas como en un palimpsesto a la realidad que nosotros somos capaces de ver.
Bueno, ¿y qué tiene esto que ver con lo que os venía a contar? Pues la historia que os quiero contar, aparte de la de los aborígenes australianos, es cómo el arte salvó a la ciencia. Y no la ciencia al arte, cómo hay una relación entre la ciencia y el arte en los dos sentidos. La visión de los neandertales, digamos la imagen de los neandertales, la creó este señor llamado Marcellin Bull, que estudió en el año 1911 un esqueleto, que es el esqueleto de la Chapelle aux Cygnes, que aparece aquí reconstruido a la izquierda. Podéis ver que a la Chapelle aux Cygnes no la representó su estudio, no le dio una naturaleza plenamente humana o plenamente moderna, sino que pensaba, lo reconstruyó con las rodillas flexionadas y otros muchos rasgos. Es decir, que no tenía el noble, se decía en la época, porte erguido que tenemos los seres humanos y que nos eleva por encima del resto de las criaturas. Bien, pero eso simplemente puede ser un error de la reconstrucción, y efectivamente lo fue, pero lo que me interesa es que la descripción que hace Marcellin Bull y otros contemporáneos de los neandertales es calcada, literalmente la misma que se hacía de los aborígenes australianos. Es decir, la visión occidental de los pueblos llamados primitivos, primitivos contemporáneos, era la misma visión que se proyectaba sobre nuestros antepasados prehistóricos. O dicho de otro modo, los humanos de la prehistoria eran como los pueblos primitivos actuales, o incluso más. O dicho de otro modo, los pueblos llamados primitivos, los aborígenes actuales, no dejan de ser otra cosa que fósiles vivientes, formas relictas de nuestros antepasados. Son una máquina del tiempo, son una pervivencia de antepasados nuestros. O, en resumidas cuentas, son inferiores. Entonces, merece la pena la descripción que hace Marcellin Bull de los neandertales, porque es calcada, palabra por palabra, del tipo de descripciones que se hacían de pueblos como, por ejemplo, los pueblos de la Tierra de Fuego, en la época de Darwin, por poner un ejemplo. Es decir, se les consideraba, por decir una palabra, inferiores. Pero no solo inferiores intelectualmente, se decía que eran incapaces que su lenguaje era muy primitivo, con muy pocas capacidades expresivas. Lo mismo se decía del euskera, dicho sea de paso, y de otras lenguas, que no tenía capacidad de expresión porque había producido una mente que no tenía capacidad de abstracción suficiente, es decir, era un lenguaje que valía para expresar pues, cosas muy simples, nada elaborado, porque su mente también era muy simple, muy primitiva. No tenían música, ni sentido de la música, no tenían concepción artística, ni sentido de la estética, eran incapaces de operaciones matemáticas elementales, y lo que todavía me parece más impresionante, ¿no? Eran inferiores no solamente en cuanto a sus capacidades mentales, sino que, dice Bull, refiriéndose a los neandertales, pero utilizando expresiones que exactamente igual se utilizaban para los pueblos llamados primitivos o salvajes, dice que no solo eran inferiores intelectualmente, sino que eran inferiores moralmente. Y me pregunto yo cómo llegaba este antropólogo a conclusiones acerca de su moralidad estudiando el esqueleto. Pero el caso es que lo decía. ¿Por qué eran inferiores estos pueblos primitivos? Porque lo son los aborígenes australianos. Pues porque no controlan sus bajas pasiones. Es decir, no tienen control sobre sus pasiones. Están dominados por sus instintos, como los animales, mientras que nosotros, el hombre blanco, nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestros instintos. Y yo me pregunto, ¿en qué estaría pensando este señor? Cuando decía que
los pueblos primitivos eran incapaces de controlar sus pulsiones, sus instintos, sus necesidades incluso, ¿no? Bueno, si os fijáis en esta comparación, se compara al hombre de Neandertal con, faltaría más, con un aborigen australiano. Eso que aparece ahí es un aborigen australiano, que es la forma, se dice en el texto, más primitiva del ser humano actual. De manera que yo estaba impresionado por unas poblaciones, por una cultura, por unos humanos que habían sido denigrados tradicionalmente como los más primitivos de todos los seres humanos, de todos los pueblos salvajes de la Tierra, todos los cuales eran, por supuesto, inferiores al hombre blanco, los más primitivos, casi fósiles, tan primitivos que se les podía considerar equivalentes a nuestros antepasados más remotos, que habían sobrevivido en un lugar remoto como Australia, pero que eran absolutamente en todo prehistóricos, eran los aborígenes australianos. O sea, Gobinaga y yo. Seguimos aquí, esto es parte del estudio. De ese mismo año 1911 está la famosa novela La Guerra del Fuego, En busca del fuego, que refleja esa misma concepción acerca de nuestros antepasados, y que los antepasados muertos están y se les puede denigrar, pero lo grave es que eso mismo se pensaba de los pueblos no occidentales del planeta, en 1911 y todavía mucho después. A los aborígenes australianos les hicieron toda clase de perrerías para que, por poner un ejemplo, secuestraron a todos los niños, como se ha hecho con otras culturas, secuestraban a la totalidad de los niños para que perdieran su cultura y sus tradiciones, se los encerraron en colegios para que olvidaran su lengua, para que perdieran todo contacto, pero no para hacerlos occidentales, no para convertirlos en occidentales, porque se consideraba que eran incapaces, que no tenían la capacidad de comportarse, que no llegarían nunca a nuestro nivel intelectual, sino para que fueran los criados de los occidentales. Entonces fueron secuestrados una generación entera de aborígenes australianos. Todo eso pasaba en los años de esas expediciones que he mostrado ahí. Bueno, entonces ahora, en este momento, en este contexto, aparece el arte rupestre. Un poco antes, durante, un poco después. Y aparece, por ejemplo, Altamira, ¿no? Que se publica, que Emil Cartaillac reconoce finalmente que se ha equivocado y que es auténtico. Se organiza un debate en torno a las pinturas de Altamira acerca de si son auténticas o son falsas. Curiosamente, no en la forma en la que se ha contado tradicionalmente. No sé si habéis visto una película que se hizo con Antonio Banderas sobre Marcelino Sales Autuola y el descubrimiento de Altamira y demás, y es una película que está hecha al revés, porque las posturas son justo las contrarias a las que aparece en la película. Curiosamente, en ese momento, los creacionistas, la Iglesia, estaba a favor de la autenticidad, porque demostraban que el ser humano había sido creado por Dios tal y como es ahora. Mientras que los evolucionistas eran los que no estaban de acuerdo o pensaban que tenía que ser una falsificación, porque formas inferiores o más antiguas, menos evolucionadas, no debían tener las capacidades que tiene la humanidad actual mucho tiempo después. Lo que pasa es que no eran tan antiguas. Pero no me refiero a eso. A lo que me refiero es a las vanguardias y su descubrimiento del arte primitivo, quiero decir, del arte prehistórico por un lado, y por otra parte del arte primitivo de los otros pueblos de la Tierra, de los pueblos de la Tierra que no tienen escritura. Bien, este es un hallazgo de las vanguardias del siglo XX, es un descubrimiento de los artistas, no de los científicos,
Los científicos siguen diciendo, o en muchos textos de antropología, se sigue hablando de pueblos inferiores, de pueblos primitivos, de capacidades mentales pues muy elementales, de incapacidad para el arte, en fin, toda la colección de tópicos que se atribuía a los pueblos que no eran los occidentales. O sea que en eso hay una constancia en esa mirada del científico occidental hacia el resto de los pueblos de la Tierra y, por supuesto, de nuestros antepasados, porque son lo mismo. Los pueblos primitivos actuales son fósiles de nuestros antepasados, están en un estadio anterior de nuestra evolución. Esa es la idea, ¿no? Y sin embargo, las vanguardias que están buscando un camino, porque se han llegado al final del recorrido de la pintura tradicional, de la pintura figurativa, incluyendo como última, digamos, etapa en esa evolución al impresionismo, la representación, en fin, de las formas naturales, y han llegado a un punto en el que ya no pueden avanzar más. Ya no saben por dónde seguir. Eso ya no lleva a ninguna parte. Ya solo se puede repetir lo anterior. Se han encontrado con un callejón. Están en un callejón sin salida. Y de pronto descubren que la solución estaba ahí. Y empiezan a estudiar el arte de los, en fin, de nuestros antepasados, de la prehistoria. En este caso de los iberos se ha hecho esta exposición en el Centro Botín, en la que se relaciona pues, a Picasso con los descubrimientos arqueológicos. Pero sobre todo, y a mí estos son unos objetos, unas esculturas que me fascinan, ¿no? Sobre todo con estas figurillas el arte de las islas Cícladas, que son producciones de la edad del bronce antiguas, 4.000, 5.000 años. Entonces, las vanguardias que están intentando encontrar una salida a su callejón sin salida, por dónde seguir, se dan cuenta de que estas civilizaciones de hace 4 o 5.000 años habían llegado a un grado de evolución que era superior al suyo. Es decir, no es que fueran primitivos en el sentido de que representasen una etapa anterior ya superada en una evolución artística, en un camino hacia la perfección, y que estas fueran unas fases iniciales. No, es que este tipo de manifestaciones representaban la siguiente etapa. Es decir, estaban por delante del arte de la época. Es a lo que se debería llegar. Es a donde llevaría o por donde podría ir la evolución. No representan el pasado, sino que son el futuro. Y este futuro, resulta que es un regreso al futuro, ¿no? El futuro ocurrió hace 4.000 años, lo que pasa es que se había olvidado. Entonces, aquí está todo, aquí está en estas figurillas que de cuando en cuando tenemos la ocasión de ver en España, por ejemplo, esta exposición del Museo Reina Sofía, pero ha habido hace poco una en CaixaForum, de cuando en cuando se ven algunas figurillas. Yo les digo a mis alumnos que vayan allí que deberían poner un reclinatorio delante de estas figuras, porque imaginaros la sorpresa monumental que supuso para los artistas más vanguardistas que estaban intentando imaginar un futuro artístico, al encontrarse con que ese futuro tenía 4.000 años de antigüedad. En esta representación está todo el arte moderno, toda la vanguardia, todo el arte contemporáneo. Y lo habían descubierto los arqueólogos, en resumidas cuentas. Y entonces esto supuso una revolución y un cambio de paradigma. Y a partir de este momento, por eso digo que la ciencia debe al arte este cambio de perspectiva y de apreciación y de valoración. A partir de este momento ya nadie pudo decir que había culturas primitivas en lo artístico, en lo tecnológico, podrían estar menos desarrolladas, pero en modo alguno en lo espiritual o en cuanto a su creatividad. Esas culturas del pasado eran tan válidas, tan modernas o tan vanguardistas o incluso más que las producciones más recientes de los artistas occidentales, ¿no? Entonces ya nadie pudo a partir de entonces hablar de la edad del bronce como de una edad oscura, primitiva, poblada, o de la prehistoria, poblada por seres
que tenían mentalidades o capacidades mentales inferiores que eran incapaces de concebir el arte. Si Altamira ya es una sorpresa, el arte de las Cícladas todavía es más sorpresa. Altamira es fastuoso, pero esto es increíble, directamente, ¿no? Que sean capaces de hacer algo así, representar así el cuerpo humano, y esto es algo que rápidamente fue percibido por la comunidad artística, y en este caso, por eso digo que hay una influencia muy interesante que nunca había ocurrido desde el arte hasta la ciencia, a la ciencia y a la antropología, y a la política, y a la ideología, porque dice, cuidado, que no somos, que el hombre blanco no es el peldaño más alto de una escalera de progreso constante. Es decir, que nosotros no somos lo más perfecto y maravilloso, que no somos superiores, que nuestros antepasados no eran inferiores y que nuestros contemporáneos no son inferiores. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, esto es una reciente visita mía al Museo de África Central de Bruselas. Allí en Bruselas tiene mucho sobre lo que meditar, en Bélgica, sobre su pasado colonial, y a lo mejor si alguien tiene que pedir perdón, alguna cosita podrían decir los belgas por la manera en la que se comportaron, pero tiene allí un museo, es un museo recientemente renovado, y me interesó porque lo acababan de renovar. Entonces quise ver cómo... Este museo se construyó para una exposición universal, para que os hagáis una idea de cuál era la idea original, con estos mismos materiales. Y a la entrada del museo, que es un museo, antiguo pabellón de caza real, se construyó un museo a finales del siglo XIX para hacer una exposición internacional, y ellos quieren mostrar, bueno, pues los tesoros, sobre todo las riquezas del Congo belga, Ruanda y Burundi, para atraer inversiones y capital, en fin, para desarrollar una explotación de ese territorio. Entonces hacen una gran exhibición con estos materiales. Bueno, pero cuando ven estos materiales, los presentan como lo más primitivo, o sea, como una cosa para enseñar, fijaros qué salvajes son los que viven ahí, ¿no? Y de hecho montaron un poblado de negros, un poblado de africanos. Tiene delante del edificio, hay un laguito muy mono que han hecho, y allí montaron un poblado para que la gente viera cómo viven los africanos del África Central, ¿no? Y qué tipo de cosas más chungas, ¿no? Fabrican, ¿no? ¿Qué expresiones artísticas? Se ve claramente que son inferiores, no son capaces de pintar, pues eso, el tipo de arte académico, historicista, que estaba de moda en el siglo XIX en Europa, ¿no? Esas pinturas súper, terminadas y que muestran escenas históricas, lo que tenemos en el XIX en España y en el resto de Europa. Entonces ellos hacen una exposición diciendo, fijaros, ahí están viviendo porque les montaron un campamento para que veáis qué vida llevan estos salvajes, tan primitiva, tan atrasada. Y fijaros qué cosas hacen, ¿no? Esto no tiene nada que ver, es la prueba de que son incapaces, que no tienen capacidades artísticas, que no tienen creatividad ninguna. O sea, pueden tener alma, pero apenas, ¿no? O sea, no van más allá de esto. Y sin embargo, las vanguardias llegan y dicen, esto es mucho mejor que lo que hacemos nosotros. Ese es el cambio de mirada. Llegan las vanguardias y dicen, no, pero si esto es una pieza de museo, pero de museo de arte contemporáneo. O sea, esto es lo que hay que poner en la próxima exposición que se haga del arte más avanzado. O sea, estos son las vanguardias. Estos señores que los tienen unas chozas ahí puestos para que nos riamos, para que veamos lo primitivos que son y que necesitan que Occidente los civilice. Estos señores están haciendo cosas mucho mejores que las nuestras. Entonces, esta mirada del arte hacia este tipo de manifestaciones cambia también la mirada de los intelectuales, de los científicos, de los antropólogos y de todo el mundo hacia unos pueblos hasta ese momento. Y simplemente se cambia el ángulo de la mirada, nada más que eso. Y lo que estaba a la vista, lo que se mostraba
Este mismo objeto se mostraba como un ejemplo de, en fin, hasta dónde pueden llegar un pueblo primitivo a la hora de representar eso, la forma humana, ¿no?, de los pueblos primitivos. Pues claro, lo más parecido a una cabeza que son capaces de hacer, pues es esto, porque están en un estadio inferior. Entonces llegan los abuelos y dicen, esto es mucho mejor que lo que hacemos nosotros. Es que están más avanzados. Ellos son la vanguardia, ¿no? Todo eso es una revolución y un cambio que nos lleva de vuelta a la prehistoria. Y de ahí su importancia. Y, por supuesto, los aborígenes australianos, una vez más. Bueno, Baroja, para terminar mi charla. Bueno, todo esto, me quiero decir, tiene que lo hablaba con Goenaga. Esto era lo que yo hablaba con Goenaga. De estas cosas hablaba, y otras muchas, porque básicamente lo que hacíamos era reírnos, divertirnos y tener una mirada y una actitud barojiana ante la vida, ¿no?, de cierta irreverencia, pero por otra parte también de una gran coherencia, ¿no?, y honestidad, ¿no?, que esto que es Baroja, de ver las cosas pues con una mirada escéptica, pero al mismo tiempo comprometida, seria y bueno, y con corazón, ¿no? Y entonces hablábamos de todos estos temas y hablábamos del mundo de Baroja, que es un mundo que a los dos nos fascinaba. Ricardo Baroja escribió una novela que se llama La tribu del halcón, una novela de la prehistoria, que está francamente bien, ¿eh? Y luego yo, visitando la casa de Itxea, donde vivían los Baroja, descubrí, bueno, me enseñó Pío Caro Baroja, el actual habitante de la casa, me enseñó un cuadro, así como de cavernario, que había pintado Ricardo Baroja, en esta época prehistórica que él tuvo, ¿eh? Cuadro que algún día habrá que, no sé, que comentar y que glosar, porque es otra imagen de la prehistoria, ¿no? Y luego tenemos, por supuesto, a Pío Baroja. Esa estela la hizo Jorge Oteiza. Es una estela funeraria dedicada a Pío Baroja, que está ahí, se puede ver, cerca de Vera, y hecha por Jorge Oteiza, y aquí está Julio Caro Baroja, que dibujaba estos caseríos con tanta gracia y con tanto interés y rigor científico, ¿no? Bueno, pues este mundo de los Baroja también nos era muy querido, tanto a Goenaga como a mí, porque nos parecía que reflejaba, sobre todo Pío Baroja, era el autor, no simplemente porque era un autor de aventuras y de vidas disparatadas y de vidas, bueno, de acción, como en Zalacain, el aventurero. Son unas vidas que merecen la pena ser vividas, ¿no? O sea, aunque acaben a los 24 años, como Zalacain, pero son unas vidas llenas de vida, ¿eh? Entonces nos parecía que la vida había que apurarla, y que la mejor manera de apurarla era consumirse, ¿no?, entrar en combustión, y llevar ese tipo de vidas románticas o como se le quiera llamar, pero intensas en todo caso, ¿no?, y fuera de atípicas, ¿no?, que se salen de no burguesas, para entendernos, ¿eh? O sea, la vida no burguesa. Y lo que en realidad apreciábamos era algo que muy pocos han sido capaces de entender, y es que, por lo que voy a decir a continuación, Pío Baroja, sobre todo, es el auténtico pintor literario del alma vasca, porque esconde lo que muestra, ¿eh? Que eso es lo prodigioso, ¿no? Si quien no haya leído el relato de Maribelcha de Pío Baroja no entenderá a los vascos nunca, ¿eh? Hay que leer Maribelcha. En el fondo del corazón del vasco hay mucha ternura, en resumidas cuentas. Y Pío Baroja, con su aspecto seco, desabrido, antipático, en el fondo era muy tierno, porque solamente en el corazón de los recios, de los que esconden sus sentimientos, puede encontrarse la ternura verdadera.
Al menos esa es la filosofía de Pío Baroja, no de los que van haciendo exhibición de sus sentimientos. En esos es fingida, no es emoción auténtica. La emoción verdadera es íntima. Y al menos los de mi generación, los de la generación de Gobinaga, por educación, para lo bueno y para lo malo, se nos ha enseñado o se nos ha educado para no expresar nuestras emociones. No sé cómo sería como padre, pero me imagino que como yo. Y mis hijos me dicen que no soy expresivo, que no soy tierno, vamos a decirlo así, ¿no? Que no me manifiesto, que me cuesta, o que no soy capaz de expresar mis sentimientos, pero no es que no los tenga. No sé si me han educado así o es que somos así. Yo creo que somos así. Y entonces es algo insuperable, es difícil de comunicar, ¿no? Pero eso se refiere no solamente a las emociones familiares o personales, sino también a la expresión artística y en general literaria. No somos dados al sentimentalismo, y sin embargo somos muy sentimentales, muy sentimentales. Entonces creo que Pío Baroja hace ese retrato con el que yo me identifico y también tu padre se identificaba. Nosotros somos así, no somos muy expresivos a la hora de expresar las emociones, pero paradójicamente somos súper tiernos, somos súper sentimentales. No se puede ser más sentimental, ¿no?, de lo que éramos Gobinaga y yo. Somos absolutamente sentimentales, pero algo nos impide manifestarlo o manifestarlo a alguien que no conozca nuestros códigos. Yo creo que lo manifestamos, pero de una manera que solo algunos, que son de la tribu, ¿no?, pueden entenderlo. Yo con Gobinaga me entendía perfectamente, porque los dos éramos aborígenes australianos, claro. Entonces me entendía perfectamente porque teníamos los mismos códigos y no necesitábamos hacer ahí grandes alardes de emociones para saber lo que sentíamos. Una historia que recomiendo que refleja esa forma de ser vasca, por lo menos de aquella generación, más o menos, y de la mía, es este cuento precioso que se llama Mari Belcha, de la época en la que Pío Baroja era médico en Cestona, médico rural, y asistió al nacimiento de esta niña, la Mari Belcha. Entonces hace un relato muy tierno, extremadamente tierno hasta la lágrima del lector, y que sin embargo está escrito con palabras toscas, talladas, ¿no?, como las de Oteiza, cortadas, así, pero lleno de ternura y de emoción. Entonces, son las palabras que le dirige Pío Baroja a Mari Belcha. Mari Belcha es una niña que ya ha crecido, pero él asistió en su parto, ¿no? Entonces, él habla de ella. Si queréis leer algo bello y tierno, son 4 páginas o 5 páginas, leed este relato de Mari Belcha. Y luego me he encontrado con que otros han dado la misma descripción. Y aquí aparece otro de mis ídolos, pero muy distinto, que es Torrentino, director de cine, director de La Grande Belleza. Y ahora acaba de se estrenará en Navidades, aquí en España, su última producción que se llama Parténope, que no os podéis perder, que es la historia de una niña hasta que se hace adulta y luego hasta que se jubila. Toda la historia de una mujer, desde el nacimiento. Parténope es el nombre de una ninfa, desde el nacimiento hasta su jubilación, toda su historia. Es una película que te remueve, ¿sabes?, con las tripas, ¿no?, descolocadas. Bien, entonces tiene una película que le hizo muy famosa que se llama La Grande Belleza, que os recomiendo. Y este experto, Joaquín Cío Ruiz Laviano, este experto en Pío Baroja, yo creo que acierta con la descripción. Esa sutil sensibilidad que Baroja traslada a las descripciones, personajes y mundos de acción de sus novelas, no hizo sino protegerla en su intimidad de hombre vascongado. Y me recuerda en cierta forma a la que el cineasta italiano, de otra manera completamente distinta, no tiene nada que ver, como forma de expresión. Paolo Sorrentino esconde del protagonista del film La Grande Belleza, Jep Gambardella, que es todo un personaje.
cuya sofisticada frivolidad aparente neutraliza su exquisita y atormentada humanidad, ¿no? Entonces, ese es un retrato en el que nos reconocemos mucho. Bueno, pasó el tiempo y conocí otros arcos, ya termino, conocí otros arcos como por ejemplo este arco que le habría gustado mucho a Goenaga. Este se llama Pont d'Arc, precisamente está en Francia, es un arco natural impresionante y no deja de ser, seguramente no es casualidad, bueno, con toda seguridad, no es casualidad que en este arco, cerca de este arco, en estas peñas, se encuentre un yacimiento que ha representado el momento más emocionante de mi vida. He descubierto fósiles, he descubierto muchas cosas muy importantes, pero nada como la visita a la cueva Zoé, que esta es un conjunto de figuras, las más antiguas del arte prehistórico y al mismo tiempo de una belleza. Es arte cinético, y con unos efectos increíbles, ¿no? Es fantástica, la cueva se descubrió y está intacta porque había quedado bloqueada, con lo cual nadie ha entrado. Unos pocos hemos tenido el privilegio de visitarla y es un lugar auténticamente emocionante que nos transporta de vuelta a ese mundo primitivo tan denostado, ¿no? Tan denigrado en el pasado, tan despreciado en el pasado, y que hoy se nos aparece a Goenaga y a mí y a otros como el paraíso perdido o la edad de oro de la especie humana, la época en la que éramos, como digo yo a veces, el tiempo en el que fuimos príncipes, cuando éramos príncipes. Y yo creo que eso lo compartíamos Goenaga y yo. Y aún no he ido a Ayers Rock, ese viaje todavía no lo he hecho. Me gustaría hacerlo porque los personajes del libro que yo leí de niño deben de estar algunos de ellos vivos todavía, o si no están vivos, sus hijos. Quiero ir ahí porque es el lugar en el que los espíritus han vivido hasta hace menos tiempo. Los espíritus que vivieron aquí, no sé, la dama de Amboto, cualquier espíritu de los que han habitado nuestro territorio hace tiempo, no tanto tiempo comparado con otras regiones, porque la cristianización aquí fue tardía, pero hace tiempo que nos abandonaron los gigantes, aquellos, los gentiles que hicieron el arco de Gentil Subi, hace tiempo que se fueron. Pero aquí no, en Australia, no sé si todavía están. Me gustaría saber si todavía están, porque hace muy poco que estaban, ¿no? Lo sabemos por este libro, por otros libros, sabemos que hasta hace poco vivían ahí con los aborígenes australianos. Me gustaría ver si todavía viven. Y me gustaría saber qué ha sido de esta niña, que alguien me diga qué fue de ella, de sus hijos. No creo que viva ella, tendría que ser muy mayor, pero puede que sí su familia. Y aquí tenemos algunos retratos emocionantes de un libro de retratos. Esta niña sí podría estar viva, porque es de los años 40, o sea que más joven que mi madre, por lo tanto podría estar viva. Y aquí habla de que los aborígenes, en fin, todas las cosas que les pasan a los niños de ahí. Y aquí tengo un retrato con una descripción que me gustaría aplicar a Goenaga, el filósofo. Y aquí da su nombre, este filósofo. Y dice de él, se llama Jan Lampua, un hombre muy querido por su pueblo, que tenía un profundo conocimiento de las creencias filosóficas de su tribu. Podría recitar los mitos que contaba sobre cómo se hizo el mundo, cómo fue hecho el mundo, sobre los orígenes de las criaturas de la tierra y del mar, sobre las fuerzas naturales del viento, de la lluvia y del relámpago, y del cielo, con sus muchos habitantes. Yamalampua también sabía acerca de los lugares donde habitan el pueblo de los espíritus, los perros marinos, los banquis que vivían en las aguas someras, los enanos ningayus, cuyos campamentos estaban en pantanos muy densos, los paramanúas,
que vivían en montones de termitas, en los termiteros, y el pequeño espíritu de los niños, el pitipituis, siempre en busca de madres terrestres, para que tuvieran niños. Bien, este es el filósofo al que le gustaría parecerse a Goenaga y también a mí. Y aquí tenemos una imagen de Goenaga en sus últimos tiempos, en su estudio en Alquiza, y aquí está mirando a la cámara, y tengo otra imagen, así más, son imágenes sacadas de internet, una imagen con su barba, y yo tengo el convencimiento, después de tantas conversaciones como tuvimos sobre estos temas que he comentado aquí, ¿no? Sobre el origen, sobre lo auténtico, porque es la búsqueda de la verdad, ¿no? Si te encuentras de lo auténtico, de lo que hay de verdad, sobre nuestras vidas, sobre la ternura, sobre el amor, sobre la incapacidad de expresar el amor y la ternura también, y la necesidad de hacerlo a través de metáforas, contradicción o si queréis, tragedia de sentir y no poder expresarlo, y tener que expresarlo a través del arte, a través de la literatura, no poder comunicarlo directamente, como los aborígenes australianos, que no van por ahí expresando sus sentimientos, sino que los comunican de formas elaboradas y distintas, a través del arte, de sus acciones, en fin, de sus silencios a veces, ¿no? Sobre todo esto era sobre lo que hablábamos, la búsqueda de lo verdadero, ¿no? Que era lo que buscábamos, y yo estoy convencido de que aquí, en esta última etapa de su vida, Goenaga, quien realmente creía que era, quien él sentía ser, quien él pensaba que era este. Este es el auténtico Goenaga, creo yo. Un aborigen australiano en lo que finalmente se convirtió. Dedicó toda su vida a convertirse en un aborigen australiano, y en cierto modo, pues lo mismo hago yo, ¿no? En paralelo con él. Y para terminar, quería buscar una frase que sirviera de colofón para este recuerdo a Goenaga, y la encontré precisamente en el mismo Museo de África Central de Bruselas, ¿no? Y delante de una barca de los aborígenes australianos. Y es una frase que ponía ahí, delante de una canoa de aborígenes australianos. Y con esta terminaré. Esta frase dice: todo pasa excepto el pasado. El pasado permanece. Así que, bueno, muchas gracias. Eskerrik asko, guztioi, jai zoriontsunak, urte berri on. Nos vamos, ¿no? ¿Que hay preguntas? Pues mejor. Everything passes except the past. Que, como en toda historia circular, remite al principio de la conferencia. Hacemos palimpsestos, escribimos sobre la escritura de los anteriores. El pasado siempre está ahí. Por supuesto que podemos seguir escribiendo, claro que sí. No está escrito, no está todo escrito. Podemos seguir escribiendo, pero escribimos sobre lo que ya estaba escrito, porque todo pasa excepto el pasado. ¿Alguna cosa o pregunta sobre los aborígenes australianos, los Aranda? Siempre tengo la esperanza de que aparezca en Bilbao algún multimillonario que diga: yo te pago la expedición. Desierto. Ay, con mi señora, con tu señora. ¿Lo dejamos entonces aquí? Pues muy bien.